Quería compartir algo en esta mañana de lo que creo que al final representa la Iglesia y lo que representas tú y lo que represento yo. O por lo menos seguramente que ese es el propósito con el cual Dios nos ha llamado, que es el del poner todo sobre el altar. Y no estoy hablando de algo simbólico, no estoy hablando de un rito religioso, sino estoy hablando de un entendimiento en nuestras vidas de cuál es la voluntad y para qué el Señor nos llamó, pero te voy a decir más, para qué el Señor nos creó. Porque a veces perdemos el rumbo y no entendemos cuál fue el propósito de que tú nacieras, que existieras. Y créeme de que Dios ya tenía un propósito. Y además eres una parte importante de lo que Dios estaba buscando para que todo en conjunto pueda manifestar esa voluntad, ese hacer de Dios. Yo casi podría decir lo perfecto. A partir de cosas imperfectas como nosotros, ¿no? Pero la iglesia que Dios usa es una iglesia que esté entregada completamente al Señor. Y cuando digo de la iglesia, ya lo digo, quiero que podamos entender, cuando digo de la iglesia estoy hablando de ti y de mí. Porque muchas veces escucho a hermanos que quieren ser usados. Hay gente que hasta quiere, mujeres que quieren un hombre de Dios y hombres que quieren una mujer de Dios, pero sin ser ellos de Dios. A veces queremos que las cosas ocurran sin nuestra participación, ¿no? O la parte que nos corresponde a nuestras vidas. Y vemos que la iglesia que Dios usa es aquella iglesia que se da plenamente al Señor, que es esa ofrenda, eso que entrega en el altar para que Dios se agrade y manifieste al final su gracia, su bondad, su amor, su bendición, su prosperidad. Llámale como te dé la gana y seguramente que tendrá muchos nombres y según en qué momento actuará de una manera o de otra. Pero como digo, todo eso viene como consecuencia de aquellos de que están dispuestos. Y quiero leer en Romanos 12, 1, un texto que seguramente que lo hemos oído, pero que igual no hemos parado mucho en él porque nos suelen gustar más los textos así que hablan más de las bendiciones, del recibir. Y fijaros lo que dice en este texto, la palabra del Señor, ahí Pablo le escribe esta carta a los romanos. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando todo está sobre el altar, cuando somos capaces de entregarnos, como eso dicen, sacrificio vivo, Dios hace mucho más de lo que podemos, como decíamos el otro día, ¿no? De lo que pedimos o de lo que imaginamos. Dios no es un Dios con límites. Lo que pasa es que, como he dicho antes, hay una participación de la iglesia, o sea, de ti, de mí, del que tienes al lado. Y luego hay una consecuencia, podríamos decir, de esa participación humana, de esa disponibilidad humana. Hay una consecuencia que la gloria de Dios desciende
Y ese sacrificio en el altar al final es agradable al Señor y se manifiesta, ¿no? Podríamos decir allí en las lies, en el fuego, pero en cualquier lado, la gloria de Dios manifestándose, y obrando de una manera mucho más allá de lo que podamos imaginar. Y podemos decir que Dios está dirigiendo nuestras vidas, está dirigiendo la congregación. Y todo eso, al final es porque, como dice la palabra, que el reino de Dios no consiste en palabras, o sea, no estamos hablando de palabras, sino de poder de Dios. Y aunque a veces no nos damos cuenta, como el otro día decíamos, de que vamos envejeciendo y no nos damos cuenta, el Señor está perfeccionando la obra, porque lo que digo no consiste en palabras, sino hay un poder de Dios. Se manifiesta la gloria de Dios cada vez de que ponemos algo en el altar, y nuestras vidas son al final transformadas. Y vemos de que se están levantando discípulos, aunque a veces uno igual ni piense que está entre ellos. Está abriendo casas y grupos de amistad que la verdad que están siendo una bendición. Nos está fortaleciendo allí en nuestras batallas, que créeme que algunas han sido complicadas, pero el Señor te ha dado la victoria. Y no es porque seamos mejores o más fuertes que otros, sino porque Dios, de ese poquito que a veces le hemos dado, se ha agradado y Él ha manifestado su gloria. Y hoy yo creo que podemos decir en alto que Dios ha transformado nuestras vidas. No somos aquel que éramos. Yo por lo menos puedo dar un testimonio de que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y creo que cada uno de vosotros, aunque igual no os hayáis dado cuenta de esa transformación, así es lo que ha ocurrido. Está claro de que en esa transformación unos van más adelante y otros más atrás, unos más corriendo, pero a veces no te creas que el que más corre es el primero que llega. Al final, lo importante es que el Señor vaya trabajando, avanzando, pero solamente se manifiesta cuando hay algo en el altar. Cuando estamos dispuestos a, como dicen, ¿no? a entregar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y hoy en día podemos decir que hemos pasado de espectadores a personas, ¿no? a agentes de bendición, de transformación. Es algo bonito lo que Dios está haciendo en cada uno de vosotros. Y lo que digo, y muchas veces es sin darse uno cuenta. Todo ese cambio, toda esa transformación que está viendo en nuestras vidas. Y cómo a veces aquello que antes igual anteriormente lo usaba para mal, ahora resulta que el Señor lo ha cambiado de rumbo. Y ahora sin darte cuenta estás siendo una persona de bendición. Solamente salen de tu boca palabras de bendición, de ánimo, de consolación, de edificación. Que eso son buenas para tu vida, pero también son buenas para aquellos que están a tu alrededor. Pero nos tendríamos que preguntar, ¿y ahora qué es lo que falta? Si el Señor ya ha empezado esa obra y parece que la obra es buena, pues como estamos hablando, lo más importante, que al final es poner nuestras vidas por completo en ese altar. Yo no sé tú, pero yo no me conformo con las migajas. ¿Con las migajas sobrevives? Sí, pero no es una vida plena, satisfecha, cuando sabes que si con un poquito, tú piensa ahora cuánto has puesto de tu vida en el altar. Y seguramente es que si somos honestos, pues hemos puesto muy poquito. Y Dios nos ha bendecido. Y Dios nos ha ido transformando. Y Dios ha manifestado y nos ha dado la victoria en muchas batallas y muchas peleas que hemos tenido. ¿Cómo será si somos capaces en esta mañana de coger y poner nuestras vidas
ahí en las manos del Señor, dice, toma, te entrego mi vida. Y no estoy hablando de aquel paso en fe que dimos de creer en el Señor y dejar que Él nos transformara, que también, pero supongo que la mayoría ya lo hemos dado. Sino estoy hablando como una ofrenda para el Señor, decirle, Señor, yo estoy dispuesto a hacer mi parte. Y sé que tú harás la tuya. Porque Dios nunca ha cambiado de obrar. Dios siempre se ha manifestado de la misma manera. Antes de que descender el fuego hubo un altar. Y si vamos mirando cada una de las cosas antes de un avivamiento, ¿no? Allí, aquí el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, hubo una consagración allí, una búsqueda, una entrega. Antes de la multiplicación, hubo 5 panes. Es que no importa si es mucho o poco, porque al final no se trata de cantidades, se trata de qué tienes para poner allí en las manos del Señor en el altar. Yo me acuerdo siempre de aquella viuda de que los demás decían, que mira la que ha echado. Casi cuesta más el contar que lo que ha metido. Pero el Señor les enseñó, está dado de su pobreza, de lo poco que tenía, lo ha entregado todo. Y eso vale mucho más. Por eso en el reino de Dios no se mide por cantidades, es que está dado o este hace más que otro. No. Hay que saber qué es lo que tiene, qué es lo que puede hacer. Y cuando uno pone todo en el altar, ahí Dios se agrada de una manera sobrenatural y ocurren todos estos milagros de que muchas veces esperamos que ocurran. Pero para que ocurran tenemos que ponerlo en el altar. No, es que no hay otra manera. No hay otra manera. Cuando alguien te dice, pastor, ore por mí, pero él se va a la discoteca. Cuando te quiere poner a ti de rodillas por él, ¿de verdad pensáis que esas oraciones van a ser escuchadas? A veces, claro, que escuchan las oraciones por amor a sus siervos, por amor a ti, las oraciones por tus hijos y tal, porque al final están muertos, no tienen entendimiento, no tienen decisión propia. ¿Pero tú crees eso de verdad para ti y para mí que conocemos? Yo no lo creo. Yo creo que ya conocemos de que tenemos una responsabilidad para que las cosas ocurran. Y si deseamos que ocurra, que la gloria de Dios se manifieste, sabemos de que tenemos una participación activa. Y siempre ocurre lo mismo. Siempre. Dios empieza a actuar cuando alguien se entrega completamente. Cuando alguien se dispone. La Biblia está llena de personajes que no tenían nada más que dijeron, aquí estoy. Sin nada, sin capacidades, sin nada material, sin nada. Lo único que levantaron su mano cuando todos aquellos que tenían, todos aquellos que eran profesionales por miedo, por temor, por lo que sería, no estuvieron dispuestos, pero usaron aquellos, hasta mujeres, que cuando los hombres les temblaron las piernas, se levantaron ahí en fe y dijeron, pues yo me pongo al frente. Y Dios las usó, avergonzando a aquellos que se creían la cabeza de no sé de qué. Porque solamente Dios usa a aquellos que al final se disponen. Y déjame que te diga de que Cristo no quiere lo que tú haces, sino al final lo que nos quiere es a cada uno de nosotros, a ti. Dios no está buscando lo que tú eres capaz de hacer, sino Dios te quiere a ti, a mí, a cada uno de ellos. Por eso
el versículo ese que hemos leído, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Lo que yo le puedo entregar sabiendo que es lo que Él desea, anhela y lo que más vale. Como una ofrenda ahí en el altar. Lo que está hablando es de que lo que quiere es que ofrezcamos nuestras vidas. No quiere nuestros talentos, no quiere nuestro servicio, que luego también lo usa y es de bendición, que no te estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que con eso no vas a comprar lo otro. Si os dais cuenta, Pablo no está hablando de presentar vuestro ministerio. Algunos piensan de que se ganan la voluntad de Dios porque tienen un ministerio importante. Ni vuestro tiempo, ni vuestro dinero. Él no está buscando, eso no es lo que a Él le agrada, sino lo que a Él le agrada es presentar vuestros cuerpos. Es decir, toda vuestra vida. Cuando uno va a la palabra del Señor, ve de que Dios llamó a personas, pero a ninguno le llamó, oye, vente un rato a ayudarme. Aquellos de que luego fueron los discípulos del Señor es que no le dijeron, oye, ¿cuándo termina de pescar? Pedro. Pues mira, termino de pescar, tengo media hora libre. Ah, bueno, pues aprovecha y a ver si por favor puedes venir esa media hora porque con esa media hora me basta. No. Le dijo, deja todo y sígueme. O aquel que estaba ahí aferrado a su dinero, Mateo, allí recaudando impuestos, o sea, robándoles al mismo pueblo. O sea, que no le importaba ni quedar mal con su pueblo por el amor, la avaricia al dinero, y el Señor le viene un momento y le dice, no, deja lo más importante para ti. Y sígueme. Zaqueo. Tremendo, ¿no? Otro. Pero fijaros que dejó su vieja vida. Si en algo he robado, se lo devolveré cuadriplicado. Ya no volveré a hacer lo que hacía antes. Fijaros que dejó toda su vida para empezar una vida nueva, que eso también está en tu mano y al final es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque el Señor no ha venido a ocupar una parte de tu vida, no ha venido a ser el Señor del domingo a la mañana. Él no te quiere un ratito. Él no quiere de que sea cristiano un ratito. Él no quiere de que tú le tengas en su corazón o en sus pensamientos un ratito. Él quiere ocuparlo todo. Él quiere ser el centro de nuestra vida. Y Dios no nos está pidiendo más actividades, porque a veces pensamos que por hacer actividades, por hacer cosas al Señor, que estamos comprando el favor del Señor. Cuando el Señor lo único que quiere con nosotros es una relación. Lo único que está pidiendo es un corazón rendido a sus pies. Que te pongas tu vida en sus manos. Sea lo que sea. Porque Él quiere ser el Señor de tu vida. No quiere que le traigas regalos, o trabajos, o sacrificios. Allí, Señor, mira lo que estoy haciendo por ti. No, que no quiere eso, que te quiere a ti. Que lo que te busques a ti, y a mí, y al que tienes al lado. A todos aquellos de que al final han sido llamados. Y lo que se pone sobre el altar nunca se pierde. Hay personas que piensan, pero bueno, ¿cómo voy a ser yo cristiano si voy a tener que dejar esto, si voy a tener que hacer lo otro, si voy a tener que entregar esto? Con un pensamiento de que es una pérdida y lo que vemos de que no es ninguna pérdida, sino que al final todo aquello que ponemos en las manos del Señor, el Señor lo transforma. Tú das un poquito y el Señor no sé cómo lo hace, pero lo vemos en la Biblia de que ahí Abraham entregó a Isaac y Dios confirmó el pacto. Esos 5 panes que hemos hablado antes.
Alguien los puso en el Señor y Dios los multiplicó. Y no solamente los multiplicó, dio de comer a miles. Aquella red, cuando tú ya no crees, cuando tú ya dices, no, esto ya es imposible. Pero que aún así eres capaz de coger y decir, no, en tu palabra volveré a echar la red. Lo volveré a intentar y vemos de que una cantidad de peces que aquella red dice que se rompía. O los 120, ¿no? Allí en el aposento alto. De que descendió el Espíritu Santo. Cuando tú entregas algo al Señor, aunque parezca que sea algo poco, mucho, ridículo, 5 panes, ¿qué va a ser el pensamiento? ¿Qué va a ser esto para tanta gente? Aunque el pensamiento humano pueda decir, esto no es nada, es insignificante, esto no tiene ningún valor, como aquellas 2 blancas de aquella viuda, aunque lo demás o tú mismo creas que, pero ¿cómo voy a dar esto? Eso Dios lo multiplica, lo transforma, nunca nada se pierde. No hay nada que tú pongas en las manos del Señor que se vaya a perder. Y siempre ocurre igual. Lo que se entrega al Señor, Dios lo transforma. Y lo transforma, está claro, en bendiciones. Por eso, entrégale al Señor. Entrégale tu vida, tu tiempo, tus dones, tus temores, todo, tu futuro. Ponlo en las manos del Señor, porque el Señor lo va a transformar y no he visto nada que Dios transforme para mal, sino todo para bendición. Todo lo que hacía Dios terminaba diciendo, y vio Dios que era bueno. Todo aquello que pongas en las manos del Señor, al final todo será bueno. Dios lo transformará, tu vida, pon tu vida. Por eso Él pide poner vuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque Él la va a tomar, la va a transformar. Y te va a hacer grandes cosas contigo que tú ni eres capaz de entender ni de pedir, como decíamos el otro día, de lo que va a hacer en tu vida. Ni te imaginas lo que Dios va a hacer en tu vida si eres capaz de poner en ese altar tu vida. Porque todo lo que pones en las manos del Señor, Dios lo multiplica. Todo aquello que se queda en tus manos o en las mías, se divide. Cada vez empieza a menguar, a menguar, a menguar, y un día no tenemos nada. Ponlo en las manos del Señor. Y Dios lo va a multiplicar, te va a usar, vas a ser un instrumento de bendición. Una iglesia sobre el altar es imparable. Aquella iglesia de que es capaz de poner todo. Pero claro, estamos hablando de las vidas, porque a veces pensamos que la iglesia es un ente ajeno, que no sabemos quién es, quién tiene la responsabilidad. Bueno, sí, el pastor. Pero estoy hablando de las vidas, de la persona. Mira, hay una historia, es un poquito, pero la quiero leer entera porque creo que resume la visión de la iglesia, resume la iglesia primitiva, lo que Dios había empezado a hacer cuando formó la iglesia. Y dice en Hechos 12, 42, se perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor sobre toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Aquellos que se olvidaron de sí mismos y lo pusieron todo en las manos del Señor, pero digo todo, dice de que luego veíamos de que el Señor añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Una iglesia que se pone
que se dispone, que se entrega ahí en el altar, es una iglesia imparable. Dios es el que va haciendo la obra y es el que va añadiendo cada día a la iglesia y va edificando su iglesia y la va bendiciendo. Y ahí es donde a ti y a mí nos van viniendo las bendiciones, pero no solamente bendiciones para nosotros, sino que somos agentes, vamos repartiendo aquellos panes, aquellos peces que Dios había multiplicado y dando de comer a otros cuando ni los panes ni los peces eran tuyos. Pero el Señor se agrada de alguien dispuesto, de alguien que entiende el propósito, la visión de Dios y se deja usar. ¿Qué hizo crecer la iglesia? Fue que tenían una estrategia, fue que tenían un precioso edificio, que el programa era espectacular. No había nada de eso. Que a veces que pensamos que para que nosotros podamos ser una iglesia de influencia, una iglesia de transformación, necesitamos eso, porque el edificio sea de 4 plantas, de 2.000 metros, tenemos que tener 2 millones de euros en la cuenta y tenemos que tener gente para que limpie la iglesia pagándole. Y a los músicos, y al otro, y al que está en la puerta, y a todo el mundo. Entonces sí podemos ser una iglesia que Dios use y que transforme la comunidad. Cuando vemos que lo único que había era una iglesia que estaba completamente rendida a Cristo. La iglesia primitiva al final lo único que tenía era que ellos, sus vidas, las habían depositado en el altar, oraban, compartían, servían, evangelizaban, perseveraban. Y como resultado, que no podía ser de otra manera, inevitable, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. El Señor hacía la obra. El Señor bendecía. El Señor multiplicaba. El Señor tocaba los corazones. El Señor era el que hacía lo único que hacían los demás. Lo único que tenemos que hacer tú y yo, al final es llevarlo al altar. Aquello que somos, pues estoy hablando de aquello que somos, pues eso dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y la expansión siempre es una consecuencia de una iglesia consagrada al Señor, que se entrega al Señor. Queremos más discípulos, queremos más grupos de amistad, queremos más familias restauradas. ¿Quién no quiere todas esas cosas? Pero si antes no somos una iglesia, y acuérdate que cuando digo iglesia estoy hablando de ti, de mí. Si quieres te lo explico de otra manera, si no somos personas, o cristianos, hijos de Dios, no sé cómo. Lo que quiero que entiendas es que te estoy hablando a ti. Que pongamos nuestra vida en ese altar. Que pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Dios no puede derramar su gloria. El fuego de Dios no puede caer si no hay un altar. Y eso tenemos que entender cuál es nuestra parte. Y el Señor nos está hablando de que si quieres crecimiento, el mayor crecimiento viene en el altar. Hasta que no aprendas a darte, estarás comiendo migajas. Hasta los perrillos, dicen, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Estarás teniendo una vida, bueno, pues sí, estás sobreviviendo, pero arrastras. Insatisfecha. Cuando no depende de que tengas mucho, lo único que depende es, Señor, quiero poner mi vida en tus manos. Cuando una iglesia está rendida completamente a Dios,
cuando una iglesia no se pone en sus manos, no necesitas más recursos. Lo que necesitas es más entrega, más rendición delante del Señor, rendirte delante del Señor y decirle, Señor, yo pongo lo que tengo, lo que soy, y tú encárgate del resto. Y Él nunca ha fallado. No necesitamos más fuerza. Lo que necesitamos es más de Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Deja de pelear, deja de buscarte por tus fuerzas, tu vida, deja de solucionar tus problemas con tus recursos. Deja de querer tener una vida que sabes que nunca vas a alcanzar, porque si hasta ahora no hemos podido, ¿qué crees? ¿Que cada día lo vas a tener más fácil o más difícil? Ríndete en las manos del Señor. Porque créeme que cuando empezamos a poner nuestras vidas en el altar, no hay nada. Somos imparables. Pero no solamente imparables a la hora de poder alcanzar a esta ciudad, sino imparables también en tu vida, que también estoy hablando en lo personal. Todos aquellos proyectos, aquellos imposibles que tú tenías, el Señor se manifiesta una vez más en ese altar, que al final son altares personales, particulares, no te vale el mío. Sí, para comer las migajas, sí. Para comer las migajas que caen de la mesa del amo, sí. Puedes seguir. Pero para que el Señor se manifieste, se agrade, para que caiga, podríamos decir, ese fuego de Dios, la gloria de Dios en tu vida se manifieste con prodigios, con señales, que es lo que veíamos allí en aquella iglesia primitiva. La única manera, el único camino es que pongas tu vida en ese altar, sea lo que sea. Si Dios ahí no hay, si no eres guapo y listo y con rizos, no puedes, no. Lo que seas, lo que tengas. Pero entendiendo que no es lo que tú pongas material, que no lo vas a poder comprar, que no vale con sacrificios, es que yo hago. Todo lo que tú quieras y nos va a venir bien, porque eso nos va a bendecir a los demás. Pero eso no va a mover la mano de Dios. Eso no va a hacer que Dios se manifieste en el altar. Lo que va a hacer que se manifieste es cuando tú seas capaz de poner tu vida, Señor. Vengo roto, pero los trozos que tengo los deposito ahí. Además de una manera consciente, dice que es vuestro culto racional, o sea, siendo consciente que lo que entrego es mi vida, lo que tengo, lo que soy. Y Dios se agrada de eso y se manifiesta. Pero eso va a ocurrir cuando tú seas o tomes la decisión de poner tu vida en el altar. ¿Tú estarías dispuesto a poner tu vida en esta mañana en el altar? Si te habría preguntado si tú quieres las bendiciones de Dios, todos habríamos levantado la mano y, Señor, si dame el novio, el coche, la casa, el trabajo, el piso. Eso es lo que te estoy ofreciendo en esta mañana. ¿Quieres poner tu vida en el altar? ¿Estarías dispuesto a decirle en esta mañana al Señor, Señor, tú me conoces y sabes quién soy? Y sabes que no soy perfecto.
Porque eso lo conoce Dios y lo conocemos hasta cuando uno se mira en el espejo ya se ve que no es perfecto. Pero lo que tengo con mis cosas buenas que tengo y con mis cosas malas que también las tengo y con mis errores, con mis equivocaciones, con mis luchas, con mis debilidades, yo me quiero poner en el altar. Porque sé, Señor, de que en el momento que yo me ponga en el altar, como hemos dicho antes, eso no es de pérdida, eso va a ser transformado. Y todo lo que Dios transformaba era bueno. Todo lo que Dios hacía no solamente era para bendecir a esa persona, sino para ser de bendición para otros. Y Dios se manifestaba. Vamos a orar en esta mañana.